el gobierno cometería un grave error si lo lee como un apoyo a su gestión. Eso sería un gravísimo error de lectura Claro, por parte del gobierno. claro, porque es un llamado nacionalista, no un llamado Claro. partidista, Yo en teoría. creo que, que este gobierno perdió el aliento popular. Este gobierno perdió el apoyo de las bases que lo sustentaron durante mucho tiempo. Yo creo que la pésima gestión que ha llevado adelante el gobierno de Maduro, en continuidad de la gestión de Chávez, lo ha separado de buena parte de los venezolanos que lo apoyaron en su momento. Por ejemplo, este es un gobierno que ha desmantelado el sistema educativo, que tiene en el suelo todo lo que es la plataforma sanitaria del país, que pulverizó el salario. Vamos a unas navidades muy tristes porque los ingresos de los trabajadores no dan ni siquiera, ya no para hablar del estreno, que era parte de la tradición familiar, que la gente se estrenaba su ropita en diciembre. Es que eso no va a alcanzar ni para las hallacas, mucho menos para el pan de jamón. Bueno, uno se pregunta cómo un gobierno como este, que tiene a los trabajadores en la indigencia, que lleva más de 600 días sin aumento salarial y que se autoproclama como un gobierno obrero, puede aspirar el favor popular. Este es un gobierno que está condenado a la derrota el año próximo. Ahora bien, la oposición tiene que hacer su trabajo y a la oposición democrática nos corresponde construir las coordenadas para que pueda consolidarse los suficientes consensos y que se expresen en candidaturas que puedan derrotar al gobierno en las próximas elecciones. Nunca, jamás un gobierno había estado en una posición tan débil y vulnerable como la que está el candidato Maduro. Pero eso El candidato Maduro está por debajo del 10% en las encuestas. Bueno, vale, sería una gran muestra de ineptitud y de irresponsabilidad que en las oposiciones no nos pongamos de acuerdo sobre la base de unos espacios mínimos de consenso para derrotar al gobierno en las elecciones. Pero parece que el resto de los candidatos de la oposición, salvo 2 o 3, están por encima de esos números. Que el caso de María Corina Machado, podría ser el caso de Manuel Rosales, pero en ese escenario también la oposición tiene un problema, Por ¿no? supuesto, y a eso me refiero, que sería una gran muestra de irresponsabilidad y de ineptitud si no construimos los consensos que nos lleven a espacios de confluencia, a espacios de reencuentro de la oposición. Esta oposición vive unas paradojas terribles. Se reúne por separado con el gobierno y somos incapaces de reunirnos entre nosotros mismos. Y fíjate que lo estoy diciendo en primera persona, de plural, nosotros. Yo estoy asumiendo autocríticamente lo que me corresponde como dirigente de un partido político. Pero uno de los graves problemas que tiene un sector de la oposición es que no reconoce al otro. Y tú no puedes llegar a acuerdos si no partes del respeto y el reconocimiento. Ustedes se reconocen al otro. Por ejemplo, ustedes reconocen que María Corina Machado ganó el 22 de octubre. Bueno, eso es un resultado indudable. El que ponga en duda que María Corina pulverizó al G3 y obtuvo la mayoría abrumadora de votos en ese proceso, bueno, está cometiendo un grave error también. Ahora, lo que está en duda, una duda razonable, son los números totales. Y no porque lo diga yo, lo han dicho técnicos especialistas electorales que hablan de que la capacidad... en la teoría de la cola. La capacidad instalada del proceso de primarias no daba tiempo para tantos votos. Pero en todo caso, más allá de eso, es evidente que la candidata que salió favorecida, María Corina Machado, pues tiene un respaldo que no puede omitirse a la hora de que tú construyas una ecuación opositora. Nos toca revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, @primera página de nuestra cuenta. Francis Torrealba con sus comentarios. Buenos días, señor Romero. Compartimos con usted algunos de los comentarios y preguntas de la audiencia. Le agradecemos, por favor, respuestas cortas. Iniciamos con lo que escribe Juan Carlos Rodríguez. Feliz día. El Esequibo se lo regaló Hugo Chávez a Guyana para complacer a Fidel Castro y para comprar el voto de Guyana para que Venezuela ingresara a los no alineados. ¿Qué vamos a reclamar si eso se perdió? Su respuesta. Bueno, eso es una afirmación imprecisa. Lo que sí es cierto es que Hugo Chávez, en la declaración que hace en el 2004, cuando plantea que no tiene objeciones al desarrollo de proyectos económicos por parte de Guyana en el Esequibo, le hizo mucho daño al expediente de reclamación del país. No es la primera vez que un gobernante venezolano, en un arrebato de megalomanía, en este caso por conseguir los votos del CARICOM, compromete la soberanía nacional. Le escribe Ramón Ramos, el líder. ¿Cómo evalúa usted la actuación de Chávez y Maduro en materia de reclamación del Esequibo? Bueno, yo creo que ha sido insuficiente, tímida y en algunos casos indolente, porque una reclamación territorial no se hace solo desde un discurso, desde una tribuna, desde una tarima. Tú tienes que tener una política fronteriza activa
Y el tema de las fronteras venezolanas va a requerir en su momento una reunión, un consenso nacional para poder defender los flancos de la nación, los flancos territoriales. Tenemos problemas en la frontera occidental con los grupos irregulares colombianos, tenemos problemas con los mineros en nuestra frontera sur, con la extracción ilegal y la depredación del ambiente, y ahora tenemos en el flanco oriental esta conjugación de factores de intereses mercenarios de las grandes corporaciones, como la Exxon, por ejemplo, y del gobierno de Guyana. Doctor Luis Loyo escribe, saludos, pregúntele a su invitado si ya todos sentimos el Esequibo como nuestro, ¿por qué no invertir todo ese dinero en hospitales y aumento de salarios a los empleados públicos más bien? Porque esta consulta nacional puede amalgamar el espíritu venezolanista de la nación. En estas coyunturas históricas es importante consultar a los ciudadanos que puedan expresarse, y yo estoy seguro que vamos a ir a un debate internacional, a defender nuestros derechos sobre ese territorio mucho más unidos si se produce un pronunciamiento masivo de la población venezolana. Tenemos más participación a esta hora para compartir. Náufrago 27 escribe, buenos días a su invitado. ¿Por qué el gobierno no hace un referéndum preguntándole a los venezolanos si están de acuerdo con la intervención de cubanos en los ministerios sobre la exportación de minerales por parte árabe, chino y ruso? ¿Eso también no cuenta? Díganos, le preguntan. Bueno, no lo hace porque lo perdería, evidentemente. Así como existe un reclamo, una solidaridad, una coincidencia nacional, todavía silenciosa, pero que se va a manifestar el próximo 3 de diciembre en favor de reclamar los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, también hay un consenso nacional en rechazar las intromisiones extranjeras en Venezuela. Nosotros no queremos para Venezuela una base militar rusa, una provincia cubana, pero tampoco queremos un protectorado norteamericano. Venezuela tiene que ser dueña de su destino y somos los venezolanos, la dirigencia política nacional y los ciudadanos los que tenemos que construir una agenda que vaya en salvaguarda de la territorialidad, de la soberanía nacional y por supuesto de los derechos ciudadanos. Bien, nos toca finalizar la participación de la audiencia y ya despedir a nuestro invitado. Rápidamente, esa paradoja que comenta Luis Augusto Romero, la oposición se reúne con el gobierno pero no se reúne entre sí. ¿Qué hace Avanzada Progresista en este sentido? Entendiendo esta nueva realidad, ojo, el 22 de octubre cambió la perspectiva, y lo decía precisamente en la entrevista a Luis Augusto Romero. María Corina Machado destruyó al G3, al G4, al G, como lo prefieran llamar, y cambia un poco el panorama de los liderazgos políticos en el país. Bueno, yo creo que lo que ocurrió en esa primaria es la expresión de un sector de la oposición, pero la oposición es mucho más allá, mucho más amplia de los que votaron y los que se postularon al proceso de primaria. Nosotros siempre hemos trabajado como un factor bisagra, no hemos tenido complejo de reunirnos con todos los factores de la oposición política, en algunos casos abierta y públicamente, en otros casos por exigencia de esos factores en privado. Yo siempre he dicho, pero bueno, si nos sentamos en Miraflores con Maduro, ¿cómo no nos vamos a sentar con el resto de la oposición? Ahora, te repito, ese esfuerzo tiene que ver mucho con el reconocimiento de la pluralidad de la oposición y de otro elemento para terminar. La agenda política del país tenemos que construirla sobre la base de los intereses nacionales. Cuando una oposición está prisionera de un tutelaje que responde a intereses extranjeros, le cuesta mucho articularse en función de los intereses nacionales. Y una de las graves limitantes que tiene la oposición del G3, del G4, de los que participaron en la primaria, es que son rehenes del tutelaje norteamericano. Y así va a ser muy difícil. Pero de aquel lado podrían decir que esta oposición es rehén del gobierno. No, porque los han cuestionado de colaboracionistas y términos de la fauna. Bueno, si nosotros fuésemos rehenes del gobierno, no estuviera diciendo yo lo que estoy diciendo aquí, que este es un gobierno profundamente corrupto, probablemente el más corrupto, el más indolente y el más inepto de la historia de Venezuela, y lo vamos a sacar con votos. De manera que aquí de lo que se trata es de anteponer los intereses nacionales. Fíjense ustedes, los Estados Unidos están apoyando a Guyana en el conflicto que se está presentando.